Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo de parte de buen Dios. El Espíritu Santo, como dice 2 de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Y la palabra de Dios nos está transformando. Una de las características de la libertad del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es que cuando escuches una palabra de parte de Dios, no traerá pesar, no traerá culpabilidad, traerá arrepentimiento, traerá quebranto y por consecuencia nos llevará a rendirnos voluntariamente, a agradecer, a tener un corazón lleno de gratitud por la bondad de Dios. Por eso el Espíritu es el Señor. Presta atención a las palabras que el Espíritu Santo quiere darte a conocer en este día. Quiere recordarte. No traerán carga, no traerán culpabilidad, sino traerán un arrepentimiento, un reconocer que ciertamente hemos fallado. Pero como hemos leído en Mateo capítulo 12, Él no apaga el pábilo que humea, Él no quiebra la caña cascada, sino una palabra de Dios volverá a encender la llama. Una palabra de Dios volverá a darte el ánimo, el aliento de seguir adelante, de levantarte si estás caído, de fortalecerte si estás debilitado, de sanarte si estás enfermo, de darte la fuerza y el vigor de Dios que tú necesitas para seguir adelante. La palabra de Dios es como el agua, es como el pan que el profeta Elías recibió en ese momento en el que él se encontraba cansado, fatigado por la lucha que acababa de tener. Ese es el propósito, esa es la garantía de así dice el Señor. No es traerte culpabilidad, no es señalarte, sino es dejar que en la escuela, en el aula del Espíritu Santo, tú y yo dejemos que la palabra profética más segura, que la palabra como espada que penetra día con día profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones, que la palabra como martillo venga y quebrante sobre nosotros todas aquellas cosas que aún están por quebrantadas, esa dureza de corazón producida por el sufrimiento, por situaciones que en el que la palabra del Señor sea como fuego que viene a purificar tu vida y a purificar mi vida. Ese es el propósito de este tiempo de refrigerio, del aula del Espíritu Santo, donde estamos siendo recordados, donde estamos volviendo a la memoria nuestra el verdadero propósito y el plan de Dios para ti y para mí. Espero que en este buen día ya te hayas despertado con un corazón agradecido, como leíamos uno de estos días, Salmo 100, entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque no solamente Dios ya ha preparado misericordias nuevas en este día, sino dice: ¿por qué voy a entrar con acción de gracias, con cánticos delante de la presencia de Dios? Porque el mismo Salmo lo declara, porque mi alma reconoce que Dios es bueno, que el amor de Dios es eterno, que el amor es para siempre. No son suficientes razones para que tú y yo caminemos esperando que Dios haga su obra perfecta en tu vida y en mi vida. Mi hermano y hermana, amigo y amiga, que un día sintonizarás, vendrá a tu oído
una palabra de Dios por medio de los siervos genuinos, ese remanente que todavía predica la verdad y nada más que la verdad. El Evangelio de Jesucristo. La palabra escrita está. Cuando una de esas palabras, por medio de un siervo, de ese remanente, venga a tu vida, ten por seguro, te doy la garantía de parte de nuestro buen Dios, que Él solo quiere hacer. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere fortalecerte. El plan y el propósito de Dios para ti y para mí es atraernos a Él, acercarnos a Él y dejar que nosotros como barro y Él como alfarero ponga ese barro, esa masa en su mesa, y como dice el libro de Corintios, dejemos voluntariamente que Él haga de nuestra vida una vasija conforme a su agrado. Ese es el propósito de su palabra. Ese es el propósito de los siervos, del remanente que Dios se ha guardado de tiempo en tiempo y de generación en generación. Predicar el mensaje de esta vida. Predicar el Evangelio de Jesucristo por medio de los méritos y los beneficios que tú y yo hemos obtenido del sacrificio de Cristo. En este buen día quiero compartir contigo algo que tú ya sabes, algo que tú ya conoces, algo que no es nuevo. Quizá lo has leído, pero no lo has entendido como deberías de entenderlo. Pero en este buen día, yo estoy segura que el Espíritu Santo, cuando viene su palabra en la boca de un siervo, en la boca de una sierva, Él inmediatamente, cuando la palabra sale, Él hace que tu oído esté atento, que tu alma esté presta, atenta a lo que tú quieres oír. Muchas veces desanimado, muchas veces estás enfermo, muchas veces estás herido, y muchas de las ocasiones no somos muy comunicar por la vergüenza, por la pena, por el qué dirán, porque la religión te enseñó a vivir de apariencia, pero el Evangelio de Jesucristo no quiere que tú vivas de apariencia. El Evangelio de Jesucristo es una realidad que se quiere hacer vida en ti y en mí, y para eso vino. Lucas 4:17 en adelante dice: el Espíritu del Señor cayó, posó sobre nuestra cabeza. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, para darte a conocer a ti y a mí el plan, el propósito de la gracia, de la misericordia, del amor y de la es dar oído a los sordos, es sanar corazones quebrantados, es liberar corazones cautivos, es darle vista a los ciegos y vida a lo que estaba muerto, es hacer que tú y yo que saltemos de gozo y de alegría. Es para que tú y yo oigamos la bondad de Dios, la novedad de Dios, de que aún todavía el año favorable del Señor, de la proclamación de su gracia y su misericordia está dispuesto. La puerta todavía está abierta. La gracia de Dios todavía está dispuesta, está al alcance. Pero Él está buscando corazones quebrantados, corazones menesterosos, pobres de espíritu, necesitados. Y solamente tú y yo, que éramos pecadores, reconociendo nuestras faltas, a veces no tenemos ni que venir delante de Dios y decirle lo que hicimos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, redarguirnos internamente a ti y a mí de justicia, de pecado y de juicio con su palabra.
Y al mismo tiempo, cuando Él hace su obra perfecta, nos da a conocer la medicina, la gracia, la misericordia de Dios, el sacrificio de Cristo, los méritos, los beneficios que en ello podemos obtener. Y es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Y tú y yo solamente tenemos que decir, como aquel hombre que se presentaba, un publicano fariseo, el hombre religioso, empezaba a informarle a Dios las cosas que él hacía, todas las cosas que él daba, y lo proclamaba para que los demás lo supieran. En su corazón la intención vanagloriarse, pero el publicano quizás se arrodilló, la palabra no lo dice, quizás cerró sus ojos y levantó la mano y solo decía una cosa: sé propicio a mi pecador. Voy a decir lo que yo he hecho, si tú todo lo sabes. Omnisciente, tú eres omnipotente, tú estás en todo lugar y tú conoces todas las cosas. Venía con un corazón contrito, venía con un corazón quebrantado. Era la mejor ofrenda. La mejor ofrenda no fue la del religioso que decía que hacía, que daba y que repartía. La mejor ofrenda fue ese corazón contrito y humillado de ese publicano, de ese hombre que reconocía su condición de pecador y solamente declaraba las palabras: sé propicio, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis situaciones. Y él tenía en su corazón una certeza, una esperanza, una seguridad de que el único que podía ayudarlo a ser diferente, a cambiar, era Dios. Por eso solamente le decía: sé propicio. Y en el ser propicio, tú le estás diciendo a Dios: ten misericordia de mi miseria, ayúdame, derrama tu gracia sobreabundante, un favor que no merezco, pero sé que tú eres bueno, sé que tú eres fiel, sé que tú me amas y tu amor no cambia. Dios no miente, Dios no se Dios es fiel a pesar de ti y de mí. Dios solamente quiere eso, que tú y yo vengamos con esa actitud de corazón sincero, de corazón sencillo, de corazón humillado y quebrantado, diciéndole: sé propicio. Y Dios extenderá y desplegará su ayuda espiritual, material y corporal, porque Dios ha dado toda la clase de buena provisión para tu vida y para mi vida. En este estado, en esta condición en la que nos encontramos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Quiero en esta buena mañana hacer un pequeño examen. Cuando le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de este día? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es la clase, la instrucción que tú tienes para nosotros? Y era como poder oír la dulce del Espíritu Santo. Vamos a entrar en un examen sorpresa. Vamos a entrar en una reflexión sorpresa. Porque ¿de qué nos sirve estarnos llenando y saturando de información, de conocimiento, si no tenemos acompañado con ello el entendimiento? Si no hemos puesto por obra, no hemos dejado que el Espíritu Santo
Santo haga digerir su palabra y su instrucción que oímos el sábado pasado. Estoy segura que el domingo fuiste a una asamblea. La palabra que oíste el domingo. Estoy segura que Dios te habló el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hoy en este día levantarte. ¿De qué nos sirve llenarnos de información y de conocimiento porque lo leemos si no tenemos el entendimiento? Porque muchos creen conocer a Dios porque leen este libro. Pero eso en realidad no es conocer a Dios. Eso, si tú no tienes tu diario vivir el hábito de decirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que no puedo entender. Y ayúdame a ponerlo por obra. Tú eres uno más de los millones de números de personas que creen conocer a Dios porque van a una asamblea, porque tienen padres que son creyentes, porque tuvieron abuelos que conocieron y sirvieron a Dios. Déjame recordarte que Dios en su palabra solo habla de creyentes, de discípulos, de hijos, y no habla de nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y tú y yo como padres creyentes que hemos experimentado la bondad de Dios, que hemos visto a Dios en nuestra vida y que Dios se ha manifestado haciendo un cambio genuino en nosotros. Nuestra responsabilidad es transmitirle el conocimiento de lo que hemos vivido a nuestra descendencia. Por eso muchos creen conocer a Dios porque se paran en una congregación el domingo, el martes, el viernes, el sábado, y muchos que se la pasan metidos 7 días a la semana. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es vivir lo que tú lees acerca de Él. ¿Y qué es lo que a ti y a mí nos compete? A ti y a mí nos corresponde poner por obra la enseñanza, la instrucción, el mandamiento, las ordenanzas de Dios. Creemos en Él. Estamos seguros de su existencia. Estamos seguros de que todo lo que está aquí escrito es verdad. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo creemos. Es bueno. Avancemos al discipulado. El discipulado es una persona que se alimenta de la instrucción, de las enseñanzas de un maestro. Y tú y yo tenemos el maestro por excelencia. Queremos ser como él, porque el discípulo quiere ser como su maestro. Quiere hacer lo que su maestro hace. Entonces el discípulo tiene la responsabilidad de poner sus pies, sus pisadas en las huellas de su maestro. Esa es la razón por la cual les llamaron cristianos en el libro de Hechos, porque miraban en un grupo de personas actitudes, una manera de conducirse como el maestro de maestros. Avanzamos. Del discipulado tenemos, dice Juan capítulo 1, que porque hemos creído y le hemos recibido, Dios nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Dios nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Ahora se incrementa la responsabilidad, se incrementa el grado, la clase. Ahora ser hijo es negar a mí mismo. Porque en el discipulado el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, sígame.
niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Entonces ya para ser hijo, ya debimos de haber negado nuestra vida, nuestros deseos y nuestros anhelos. Él quiere decir, voy a morir a mí misma, voy a morir a mis deseos. Y muchas veces no pueden ser malos esos deseos, son deseos puestos en nuestros corazones por Dios. Pero primeramente va a venir una prueba. Va a venir la prueba de negarnos a nosotros mismos para examinar nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué damos lo que damos? ¿Por qué vamos a donde vamos? ¿Cuál es el fin? El fin es que conozcan a Dios en mi vida. El fin es manifestar a Dios en mi vida. El fin es proclamar las enseñanzas, la oferta de mi Dios, de mi Señor, de mi Rey, la salvación, la vida eterna. O el fin es que me conozcan a mí y que yo me cree un nombre, que yo me cree fama, que yo me haga rico. ¿Cuál es el propósito por lo cual, la razón por la cual hago las cosas? En ese despojamiento propio vamos a ir adquiriendo. Es como nacer de nuevo. Es como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Pudiera explicarte tantas cosas y pudiera decirte tantas cosas de donde yo vengo. Porque el Señor le dice, yo vine de arriba. Y te pudiera explicar, entender, porque te es necesario nacer de nuevo. Cuando tú y yo morimos, muy independientemente que Dios nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios nos da vida después de habernos encontrado en esa condición, ahora, como dice Romanos, la vida que ahora yo voy a vivir en la carne, la voy a vivir en el Hijo de Dios, aquel que se dio y me amó y se dio por mí. Quiere decir que en la vida nueva ya no vivo yo, voy a vivir para mi Señor. Yo voy a manifestar el carácter de mi Maestro, manso, humilde, sencillo de corazón, misericordioso, compasivo, clemente. Y ese era el discipulado, esa era la instrucción del Maestro a los discípulos. Conforme Él les iba enseñando, Él les estaba instruyendo. Y no solamente les instruía acerca de lo que ellos eran y iban a hacer, sino primeramente quería formar en ellos un carácter, el carácter de Dios, el carácter del Hijo, el carácter de nuestro Maestro, el carácter de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Conforme Él les enseñaba lo que ellos tenían que trabajar en ellos, asimismo enseñaba la instrucción de lo que ellos iban a hacer. Y cuando ellos venían y instrucción que les daba, vayan y sanen, vayan y liberen, y ellos regresaban contentos. En Mateo dice que llegaban y decían, Señor, en tu nombre tienes toda la razón en lo que nos enseñas, en tu nombre sucede todo lo que tú dijiste. Y se maravillaban y pensaban que eso era todo. Y el Señor, lleno de gracia y de verdad, los tomaba y les decía, no te alegres tanto por eso. Esas cosas van a suceder. Para el Señor eso no era extraordinario. Pero lo más impresionante, impresiónate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que eso sea lo supremo. Y pareciera que en este tiempo lo supremo es administrar la riqueza de Dios.
recordarte que es que estamos siendo, el llamamiento supremo es que estamos siendo conformados nuevamente a la imagen de nuestro precioso Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Ese es nuestro llamamiento supremo. Y por consecuencia, hay un trabajo que desarrollar, pero los planes y los propósitos y las obras de Dios también ya fueron establecidas por Dios. Pero tú y yo, conforme dejemos que el Espíritu Santo con las palabras, con la palabra, con la instrucción, nos trabaje, nos forme a la vasija de agrado de Dios, vamos a poder identificar, o Él mismo nos va a conducir a hacer lo que tenemos que hacer. No son cosas que tú y yo nos vamos a inventar. No vamos a hacer obras que tú y yo pensamos que están correctas. Vamos a hacer obras específicas, ya establecidas para ti y para mí. ¿Y por qué te empiezo diciendo todo esto? Porque no se trata solamente de estar adquiriendo conocimiento y conocimiento. Es el conocer, no te hace ser. El conocer y entender te hace ser. Por tanto, que el Espíritu Santo añada entendimiento, porque Colosenses capítulo 2 dice que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y del entendimiento. Entonces me parece como que el conocimiento va de la mano con el entendimiento. La sabiduría va de la mano con la inteligencia. La prudencia va de la mano con la sensatez. Y tú y yo tenemos que añadir las cosas que nos faltan. Quizá ya tenemos un 50%. Dejemos que el Espíritu Santo nos añada lo que nos falta. Si tienes conocimiento, eso no te hace ser plenamente hijo o discípulo si no lo pones por obra. Pero para poder ponerlo por obra tiene que venir el entendimiento de Dios, para que vayas seguro y certero a hacer lo que tienes que hacer. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata este peregrinar, de eso se trata esta clase. No solo que conozcas, sino que entiendas. Y cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida y la entendemos, la accionamos y avanzamos. Y la imagen de Dios se continúa formando en nuestra vida. Y cuando yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Señor me traía dos palabras. Y la conocemos porque la hemos leído. Pero ¿le has añadido entendimiento? ¿Le hemos añadido acción al conocimiento? Y la palabra de así dice el Señor, el examen, la clase, el pequeño test del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida es cuánto entendimiento tienes al conocimiento que ya has poseído. Cuánto accionar tienes al conocimiento que yo ya te he dado. Porque dependiendo del entendimiento y el accionar, así será la imagen del Señor en tu vida y en mi vida. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es forjarte a ti y forjarme a mí como discípulos, como hijos de Dios, para ir y manifestar, para ir y dar de gracia que tú y yo hemos recibido de gracia. Mateo capítulo 28.
id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo a ti te he enseñado. Cuando tú has compartido el evangelio, cuando Dios te ha permitido instruir a una o a muchas personas, ¿qué es lo que tú les has enseñado? Antes de continuar y de responder esa pregunta, quiero leerte la palabra con la que iniciamos en Así dice el Señor en este buen día. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero el pueblo de Israel dijo, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes, dice el Señor. Presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Y cuando el pueblo de Israel rechazó la instrucción, la enseñanza, rechazó el obedecer, para eso había sido escogido. El pueblo de Israel había sido escogido para una sola cosa. Y lo dice Deuteronomio 8. Dice, vosotros sois un pueblo, me sois un pueblo sabio e inteligente, si hacéis y ponéis por obra mis mandamientos. Israel era un testigo de parte de Dios para las naciones. Israel tenía una relación con Dios, como él mismo le dijo, ninguna nación, ningún pueblo tiene la relación, la comunión que yo tengo con ustedes. Por eso Dios lo había escogido, para que Israel simplemente fuera discípulo, testigo de Dios, y eso transmitiera a las naciones. Había ordenanzas, instrucciones, había una ley, había preceptos, había mandamientos que ellos solamente tenían que obedecerlos. Y así Dios iba a hacer y a cumplir su propósito y su plan en ellos. Pero ya en el tiempo de Jeremías, parece como que Israel hacía lo que quería, lo que bien le parecía, lo que los falsos profetas y maestros les venían a decir. Ya estaban vendidos. La lengua del profeta ya estaba vendida, la del escribano ya estaba vendida, pero Dios no se cansaba de estar queriendo atraer a su pueblo nuevamente a Él. Y tu historia y mi historia, hermano y hermana, no es muy diferente. Dios siempre va a tener ese cuidado de traernos la palabra para despertarnos, para volvernos en sí a nuestra realidad. Israel es un caso especial para el Padre. Tú y yo somos un caso especial de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en las manos del Espíritu Santo. Y lo mismo que el Padre le pedía a Israel son las mismas cosas que Dios pide de ti y de mí. Obediencia, seguir sus mandamientos, seguir sus instrucciones y ponerlos por obra. No hay diferencia. La diferencia es la dispensación en la que estamos viviendo. Pero la instrucción no cambia.
porque todas las cosas que le acontecieron a Israel quedaron registradas aquí para tu beneficio y para mi beneficio, para que no nos acontezca como a ellos les acontecieron. Por eso cuando el Señor me hablaba y me decía, vas a abrir, así dice el Señor, con Jeremías 6:16, paraos. Es un tiempo en el que creo que Dios está presentándonos a ti y a mí, hermano y hermana, en la dispensación de la gracia, un alto, y nos estamos camino que tú has caminado, cuál es el camino que tú estás caminando y cuál es el camino que tú seguir caminando. Vas a determinar mantenerte en las palabras, en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o vas a seguir el camino que muchos están siguiendo, el camino que muchos están siguiendo. Colosenses capítulo 2, cosas que el apóstol Pablo instruye a la iglesia, a la congregación de Colosas, diciéndoles, guardaos, guardaos, dice, cuídense. ¿De qué? ¿De qué se tenía que cuidar esa congregación en este tiempo? Y creo que el tiempo no ha cambiado. El tiempo para ti y para mí es peligroso. Por eso Dios quiere que tú y yo hagamos un alto y que examinemos en nuestro corazón. ¿Qué quieres seguir haciendo? ¿Quieres seguir acumulando conocimiento y no ponerlo por obra? ¿Quieres seguir acumulando conocimiento y no entenderlo? Porque muchos en aquel día, dice el Señor en Mateo 7, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él les va a decir, apartaos de mí, servidores, hacedores de iniquidad, no te conozco. ¿Cómo estaban sirviéndole a Dios? Y no lo conocían. Ellos creían, pero en realidad no lo conocían, porque conocer a Dios es entenderlo, entender a Dios es accionarlo, y accionarlo quiere decir hacer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 2. ¿En qué quieres caminar? En lo que se está moviendo ahorita mucha gente que dice que conoce a Dios, pero no entienden el verdadero evangelio. Colosenses capítulo versículo 8. Dice Pablo a la iglesia de Colosas, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Otras se cuiden de la teología, de los mandamientos del hombre, de los preceptos del hombre, que son vanos. Y es interesante que dice aquí que la filosofía es una enseñanza, es una instrucción vana y engañosa que sigue tradiciones, la que va de acuerdo con los principios de este mundo. Y me recuerda el Espíritu Santo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros por vuestras tradiciones, por vuestros rituales, anulan el poder de la palabra. En aquel tiempo, el pueblo todavía creía un poquito de lo que decía la ley de Moisés, aunque los fariseos ya le habían metido sus pensamientos, sus mandamientos, cosas de ellos mismos, pero había algo precioso.
Quizá una palabra de la ley de Moisés en medio de tanta vileza. Como le dijo el Señor a Jeremías, sacaré lo precioso entre lo vil. La filosofía, la teología, mandamientos de hombres, preceptos de hombres, son cosas viles que han querido tapar, enterrar lo precioso de Dios. ¿Qué es lo precioso de Dios? Su palabra, sus palabras, su instrucción, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto surge leyendo Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, otro ayudador. En el tiempo de los discípulos, de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, Él consolaba, Él ayudaba a esos hombres, a esas mujeres, a esos discípulos, a esa generación de este tiempo. Pero Dios se tomó el tiempo y el cuidado de que en este tiempo tú y yo no estamos huérfanos. La instrucción no cambia, la enseñanza no cambia, las palabras de Dios no cambian, la palabra de Dios no cambia ni cambiará. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra permanecerá, dice el Señor, desde el principio. Pregunta de Dios en este día para ti y para mí: ¿cuánto de mi palabra hay en tu corazón? Colosenses capítulo 3 dice: abunde pues la palabra de nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Hemos sido llamados a ser portadores ahora de la naturaleza nueva. Dice Colosenses 3, hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado. Por tanto, pongamos la mirada en las cosas eternas, en las permanentes. Esto no es todo, hermano y hermana. Este no es el fin de tu peregrinar. Esto es algo pasajero. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes, despojándonos, dice Colosenses 3, de la naturaleza vieja, porque ahora está escondida en Cristo y la vida de Cristo está en nosotros. Vestidos pues del misericordioso, clemente, compasivo, benignos, vestidos de benignidad, de amor, perdonándonos, soportándonos los unos a los otros. ¿Cuál es el camino que quieres seguir caminando? Porque se están presentando veredas, no en las congregaciones. Hay un hombre en el lugar donde yo me congrego. Es bien interesante cómo la palabra de Dios es verdad. Dice que la filosofía es engañosa, lo vano y lo engañoso es como el humo. No tiene peso, se desvanece, no es verdadero, es falso, es como un oasis. La palabra de Dios es real, pero la filosofía y la teología es vana. Y muchas veces hay personas que se paran en plataformas y empiezan a hacer oraciones elocuentes, hablando de lo que no conocen y de lo que no entienden. Y a veces la elocuencia, como el Señor le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No podemos decir que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia y yo enseñar lo que yo quiero,
parece lo que yo pienso, lo que yo he aprendido en la escuela teológica. No puedo hacer eso. O dejo que el Espíritu Santo instruya con su palabra, o yo meto la enseñanza de la filosofía, de la psicología, de la teología, de lo que esas escuelas teológicas le han metido a muchas personas. ¿Qué voy a decidir yo? Si soy sierva de Dios, un siervo de Dios, tú vas a venir con la enseñanza y la instrucción, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto permanecerá. Esto sí tiene peso. Esto sí tiene respaldo. La palabra y las palabras de Dios son absolutas. Tienen pleno, perfecto y suficiente. El agua de vida verdaderamente quita la sed. El pan de vida que descendió del cielo verdaderamente quita el hambre. Por eso, la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida es: ¿cuánto confías y cuánto le crees a la enseñanza, a la instrucción? Recuérdate lo que leíamos en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Cuánta verdad de Dios hay en tu vida que te certifica, que te garantiza la paz, el gozo, la alegría? Que no importa lo que veas y no importa lo que estás pasando, no se trata de ti. Ahora se trata de que Dios quiere glorificarse en tu vida, en cualquier circunstancia que tú te encuentres. Ese es el plan de Dios. Por eso somos instrumentos para su gloria y su alabanza. No pensemos que porque hemos venido al Evangelio hemos sido arrastrados, atraídos por Dios a obtener beneficios y méritos del sacrificio de Cristo. No pienses que se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti ni de mí. Siempre se ha tratado de un plan, de un propósito que Dios se forjó desde antes de la fundación del mundo. Planes perfectos sobre su creación, sobre su obra maestra. El formar a un ser que tiene su vida, que tiene su imagen. Se trata del plan de Dios en tu vida y en mi vida. Tú y yo ganancia tenemos porque le pertenecemos a Él. Perdernos. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía un plan perfecto para ti y para mí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Dios se desatiende del grave pecado que Adán y Eva cometieron? Todo el plan de Dios se hubiera arruinado, pero Dios nunca confió y nunca confiará a un humano, a su creación. Su obra perfecta la tiene en sus manos. El plan de Dios para tu vida y para mi vida, Dios siempre lo ha tenido en sus manos. Se lo delegó al Hijo y el Hijo se le delegó al Espíritu. Él es el responsable de presentarte a ti y a mí sin mancha y sin arruga. Él es el responsable de ayudarte a cumplir la obra, el plan y el propósito en este peregrinar. Tú y yo nos presentaremos un día delante del tribunal de Cristo para ajustar cuentas, para que nuestra auditoría nos sea hecha de y yo, nadie más. Tu responsabilidad y la mía es solamente morir, negarnos, obedecer.
Me gusta mucho la palabra de Juan capítulo 15. Permaneced en mí. Permaneced en mi amor. Permanezcan mis palabras en vosotros. Permaneced en mis mandamientos. Permaneced quiere decir quédate ahí. De ahí no te muevas. Permanece alimentándote de la savia de la vid verdadera. Cuando tú y yo ponemos por obra los mandamientos, que esta enseñanza, que esta instrucción, que esta ley, que estas ordenanzas se hagan vida en ti, no solamente podrás decir verdaderamente yo soy discípulo de Cristo, soy hijo de Dios, porque no solo le conozco, sino lo entiendo. Y como lo entiendes, lo pones por obra. Y como lo pones por obra, la declaración de la boca de nuestro Maestro. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Lo compararé a un hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Quiere que nos paremos en la brecha, hagamos un examen. Primeramente, el camino que estás caminando son las sendas de justicia, las sendas de verdad, por las cuales el Espíritu Santo te está conduciendo. No un espíritu. Yo oigo personas que hoy dicen, Dios me dijo, y mañana dicen, Dios me dijo, y les dijo otra cosa diferente a lo que les dijo el día de ayer. Y todos los días de su vida, 7 días a la semana, 365, se la pasan diciendo algo diferente. Dios no se equivoca en su palabra. En el último tiempo, todas esas doctrinas engañosas, la vana y engañosa filosofía de este mundo, que va acorde a las cosas de este mundo, tienen a mucha gente, no a los del mundo, que van a congregaciones, las tienen confundidas, abatidas y completamente desviadas. Dios quiere en este buen día que tú y yo hagamos un examen. Párate en la brecha y mira delante de ti el camino hacia donde te está conduciendo. Es verdaderamente el Espíritu Santo el que te está conduciendo a las sendas de justicia, a las sendas de verdad. Y basado en lo que la palabra de Dios es, en lo que la enseñanza de Dios, las sanas palabras, la sana doctrina, las sumas de tu palabra es la verdad. ¿Cuánto en la palabra de Dios para tu vida y para que ella haga lo que Él ha prometido hacer contigo? Y en cualquier circunstancia que te encuentres, de tribulación, de lucha, de angustia, de aflicción, de enfermedad, ¿cuánto confías que esta palabra tiene el sustento para cada situación de tu vida? Y quiero dejarte con Hebreos capítulo 1. Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Cuánto confías en la palabra poderosa de Dios? Reflexiona en tu corazón. Esto no es un mito.
Esto no es un cuento, esto es real. Mis palabras, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Dependiendo cuánto confíes, así será la vida que tú manifiestas. La naturaleza de Dios y desprendida de ti. Medita en esta palabra, hazte un examen. Esto es lo que el Espíritu dice en esta mañana. Examina tu corazón, haz un alto y mira qué es lo que te está conduciendo. Mi palabra, mis palabras o cosas vanas y engañosas. Espero hayas sido grandemente bendecido de la misma manera que yo. Y te dejo con el Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad de los vivientes. Bendiciones.